Hola, hola estimados amigos, bienvenidos a este nuevo video. En el día de hoy vamos a mirar cómo hacer una batería externa para esta cámara Canon Rebel T5. Es la cámara con la que normalmente realizo mis videos, pero me he visto con el inconveniente de que se me acaba muy rápido la batería. Entonces vamos a tomar una batería de estas que ya está mala, esta que no es original. Y en esta batería vamos a hacer un circuito con el cual podamos seguir alimentando nuestra cámara mientras que estamos grabando, que la podamos mantener conectada a la energía el tiempo que queramos. Entonces vamos a mirar cómo hacerlo. Esta batería es la batería original que vino en la cámara. Si podemos mirar, esta batería es de 7.4 voltios a 860 miliamperios. A diferencia de esta que no es original, no trae la marca y nos dice que es de 1850 miliamperios, lo cual no concuerda con la pila original, porque la pila original recordemos que es de 860 miliamperios. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como esta pila ya está averiada, a propósito, pues no duró mucho, vamos a desarmarla y dentro de ella vamos a montar un circuito regulador que nos reciba bien sean 9 voltios o 12 voltios y nos saque estables 7.4 voltios a una corriente de aproximadamente 1 a 2 amperios. Entonces eso vamos a hacer. Para ello necesitamos un adaptador que nos proporcione el voltaje que necesitamos o que necesita la cámara. En este caso tengo dos adaptadores, uno de 9 voltios a 2 amperios y tengo otro que me da 12 voltios 1 amperio. Cualquiera de estos dos adaptadores nos puede servir. En el caso del adaptador de 12 voltios 1 amperio necesitaríamos adicionarle un circuito que nos rebaje los 12 voltios a 7.4 voltios. En ese caso podríamos utilizar un regulador 7808 que es el más cercano a los 7.4 voltios y hacerle una pequeña adaptación para que nos ajuste exactamente a ese voltaje que necesitamos, 7.4 voltios. En mi caso voy a escoger el adaptador que me da 9 voltios porque es el voltaje que más se acerca a los 7.4 voltios y la adaptación que tendríamos que hacerle es realmente muy sencilla. Pero antes de hacerlo quiero explicarles cómo quedaría el circuito para usar este adaptador de 12 voltios. Hay muchas formas que podemos implementar para obtener el voltaje que necesitamos. En este momento solamente voy a explicar dos de ellas. Una podría ser implementar un regulador 7806 y adicionarle al pin número 2, que es el pin que se alimenta con negativo, adicionarle dos diodos en serie. Estos dos diodos me van a consumir cada uno 0.6 voltios. La suma de ellos dos sería 1.2 voltios. Ese voltaje que tenemos en el pin número 2 se va a ver reflejado en la salida. En este caso, como el regulador es un 7806 y él nos va a proporcionar 6 voltios en su salida, el 1.2 voltios que es la suma de estos dos, reflejado acá, tenemos 7.2 voltios. Quiere decir que a los 6 voltios que me va a sacar el regulador se le van a sumar 1.2 y nos va a dar este voltaje. En este caso sería un voltaje muy cercano al que necesitamos. Necesitamos 7.4 voltios, pero 7.2 voltios también serían ideales para el funcionamiento de nuestra cámara. La segunda forma, que creo yo sería mucho más efectiva, es utilizar un regulador 7808. Este regulador nos va a sacar 8 voltios en el pin número 3, que es el voltaje de salida. Le vamos a poner un diodo, el cual nos va a consumir 0.6 voltios, y este voltaje se lo vamos a restar a los 8 voltios que nos va a sacar el regulador, lo cual nos da un voltaje de 7.4 voltios, que es el voltaje que estamos necesitando para la alimentación de nuestra cámara. Los dos ejemplos anteriores, como les decía, es en el caso de utilizar el adaptador de 12 voltios. En nuestro caso vamos a utilizar este adaptador que es de 9 voltios y 2 amperios. Vamos entonces a desarmar la pila y vamos a ver cómo queda el circuito con este adaptador.
Liberamos este conector porque este conector son los terminales de la pila, entonces son los que van aquí y estos los vamos a usar, que son los que hacen los contactos dentro de la cámara. Esto es lo que necesitamos. Vamos a marcar el terminal negativo con este marcador negro y el terminal positivo. En este caso, el terminal positivo marcado con P+, es esta misma línea de aquí, que por el otro lado es este punto que dice B+. Y el terminal negativo, que es este, por el otro lado, es este mismo punto. Entonces vamos a usar esos dos puntos, P-, el negativo, y P+, el positivo. Vamos también a abrir un pequeño orificio en esta parte de aquí, que es la parte por donde van a entrar los cables del cargador, los cables del adaptador, en esta parte. Cuando la pila entra en la cámara, entra de esta manera, ahí está la flecha, entra de esta manera. Y al entrar de esta manera, la tapa queda en esta parte y por este lado hay un pequeño orificio por donde se puede meter el cable a la cámara. Entonces por esta misma parte vamos a hacer el orificio para que entre el cable a la pila. Aquí ya le hemos hecho el orificio, vamos a meter el cable que viene del adaptador y a continuación vamos a hacer la siguiente instalación. Como el adaptador que vamos a utilizar nos da 9 voltios, sencillamente vamos a poner 3 diodos en serie. Vamos a utilizar diodos de 2 amperios para garantizar que la corriente que nos va a llegar a la cámara sea la adecuada. Entonces vamos a utilizar 3 diodos en serie y cada diodo nos va a consumir 0.6 voltios. En ese caso los 3 en serie, el consumo total será de 1.8 voltios. Entonces sencillamente el voltaje que nos va a llegar acá es la resta de los 9 voltios menos el 1.8 voltios que van a consumir los 3 diodos. En ese caso tendríamos 7.2 voltios. Aquí ya tenemos la instalación realizada. Esta es la entrada de los 9 voltios provenientes del adaptador. Tenemos los 3 diodos en serie y llegan al punto que nos hace el contacto con el polo positivo de la batería. Entonces aquí debemos tener 7.2 voltios y este de acá es el punto negativo, el cual nos da este punto de la batería. Entonces aquí ya tenemos lista la instalación, es nomás de armarla en la cajita y ya podemos probar la cámara. Vamos a ensayarla antes de sellar la batería y vamos a mirar su funcionamiento. En este caso la cámara prendió perfectamente, pero nos está pidiendo batería. Eso se debe a que solamente lo dejamos con 7.2 voltios. Como las baterías que sacamos de la pila son de 3.7 voltios, las dos nos suman 7.4. Al estar con carga completa nos debe medir aproximadamente 8.2 voltios. Entonces es obvio que con 7.2 voltios nos haya pedido batería. Por eso al quitarle un diodo nos debe dar 7.8 y con 7.8 por lo menos nos debe indicar que tiene buena carga. Para evitar que nos indique de que está baja la batería, he suspendido uno de los diodos. Suspendiendo uno de ellos debemos tener 7.8 voltios. Vamos a ensayar nuevamente después de haber quitado el diodo. Vamos a mirar cómo se comporta el nivel de carga. Excelente, en este momento ya nos prendió la cámara y el nivel de carga nos está indicando que está completo. Entonces eso es lo que necesitamos. Bueno, estimados amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero haya sido de gran utilidad este proyecto y nos vemos en un próximo video.